pues nos ha permitido tener acceso a la mayoría. Por un lado nos da gusto poder estar transmitiendo una vez más a través de los medios electrónicos, pero por otro lado, hermanos, pues nos duele el no poder estar en nuestro templo para juntos alabar y glorificar el nombre de Dios. Damos gracias a Dios, sin embargo, hermanos, porque hasta aquí el Señor nos ha sostenido, hasta aquí Dios ha estado con nosotros, nos ha guardado. Ciertamente en algunos hogares la enfermedad ha llegado a través del resfrío, a través de la gripa, pero damos gracias a Dios porque pues a pesar de todo el Señor ha estado con nosotros y nos ha bendecido, nos ha fortalecido. Amén. Así que así, hermanos, en ese reconocimiento de la gracia y de la misericordia de Dios, quiero invitarles para que abramos nuestras Biblias en el Salmo 103 y vamos a darle lectura, hermanos, a este precioso Salmo número 103. Espero que usted ya esté ahí. No veo más que unas florecitas aquí en la pantalla, pero bueno, damos gracias a Dios, amén, porque podemos estar aquí y alabarle y glorificarle. Sé que algunos de los que estarán viendo este video, esta transmisión, quizá pues es la primera vez que me ven, quizá. Y pues quiero decirles, hermanos, que Dios los bendiga, que Dios los guarde. Y espero en el Señor, hermanos, que el Señor se siga glorificando en nuestras vidas, en nuestros hogares, en cada uno de nosotros. Amén. Vamos a abrir nuestras Biblias entonces en el Salmo 103, hermanos, y vamos a pedir al Señor de su gracia, de su misericordia y de su fidelidad para nuestras vidas una vez más. Amén. Eterno Dios y buen Padre Celestial, en el nombre todopoderoso de Cristo Jesús, en esta tarde, Señor, te damos muchas gracias porque tú estás con nosotros, Señor. Porque tu palabra dice, Señor, que donde 2 o 3 estén congregados en tu nombre, ahí estás tú en medio de ellos, Señor. Y estamos congregados, Señor, quizá de manera remota, Padre, algunos en sus hogares, otros quizá estarán en algún lugar de trabajo, Padre, viendo este video a través de Facebook, a través quizá, Señor, de esta aplicación de Meet, Señor, pero queremos unirnos en espíritu, Señor, para alabar y para glorificar tu nombre y también para ser edificados por tu palabra, Señor, por tu Espíritu Santo en nuestras vidas. Yo te ruego en el nombre de Jesús, Padre, que tú traigas una palabra edificante a nuestras vidas, a nuestros corazones, que seamos verdaderamente llenos de tu presencia, que tu poder y tu gloria se manifieste, Señor, en nuestras vidas, en nuestros corazones, en el todopoderoso nombre de Cristo Jesús. Usa mi vida, Padre, para transmitir tu palabra a nuestras vidas, Señor. Lléname de ti, lléname de tu Espíritu Santo. Limpia los aires, Señor. Permite que podamos, Señor, llevar a cabo esta reunión, Señor, de tal manera que nuestros corazones se regocijen en ti, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén, Señor. Vamos a abrir nuestras Biblias entonces en el Salmo 103. Si usted ya la tiene abierta, pues qué bueno, gloria a Dios. Y si no la tiene abierta, hermano, pues vamos a abrirla. Amén. Salmo 103 y vamos a darle lectura en esta tarde. Dice la palabra del Señor de la siguiente manera: bendice, alma mía, a Jehová, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice, alma mía, a Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias, el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Jehová es el que hace justicia y derecho a todos los que padecen violencia. Sus caminos notificó a Moisés, y a los hijos de Israel sus obras. Misericordioso y clemente es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. No contenderá para siempre, ni para siempre guardará el enojo. No ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados. Porque como la altura de los cielos sobre la tierra, engrandeció su misericordia sobre los que le temen. Cuanto está lejos el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen, porque Él conoce nuestra condición. Se acuerda de que somos polvo. El hombre, como la hierba son sus días, florece como la flor del campo, que pasó el viento por ella y pereció, y su lugar no la conocerá más. Mas la misericordia de Jehová es desde la eternidad y hasta la eternidad sobre los que le temen, y su justicia sobre los hijos de los hijos, sobre los que guardan su pacto y los que se acuerdan de sus mandamientos para ponerlos por obra.
Jehová estableció en los cielos su trono, y su reino domina sobre todos. Bendecid a Jehová vosotros sus ángeles, poderosos en fortaleza que ejecutáis su palabra, obedeciendo a la voz de su precepto. Bendecid a Jehová vosotros todos sus ejércitos, ministros suyos que hacéis su voluntad. Bendecid a Jehová vosotras todas sus obras, en todos los lugares de su señorío. Bendice, alma mía, a Jehová. Aleluya. Sea el nombre de Jehová bendito, hermanos. Sea el nombre de nuestro Dios exaltado y glorificado por siempre. Amén. Damos gracias a Dios, hermanos, porque Él es bueno, porque Él es fiel, porque su misericordia no ha conocido límites, hermano. Porque su amor no ha conocido límites. Porque nosotros quizá de una y mil maneras le hemos fallado, pero el Señor ha sido fiel, ha sido verdadero, ha sido misericordioso para con nosotros. Así que vamos a alabarle. ¿Qué le parece si le adoramos, hermano? Yo sé que a lo mejor allí en la sala de su casa, en su recámara, quizá en su cocina, qué sé yo. Pero vamos a alabarle, amén, vamos a glorificar su nombre. Si usted sabe estos cantos que vamos a entonar, hermano, cántelo junto con nosotros. Si usted no lo sabe, pues ahí nos los iremos aprendiendo de a poquito, ¿va? Vamos a comenzar con esta preciosa alabanza que es el Salmo 25, amén. Si usted no sabe la letra de este canto, pues ahí está en su Biblia, amén, Salmo 25, aleluya. A ti, Jehová, levantaré mi alma. A ti, Jehová, levantaré mi alma. Oh Dios mío, en ti confío. No sea yo avergonzado, no se alegren de mí mis enemigos. Muéstrame, oh Jehová, tus caminos y enséñame tus veredas. Oh Dios mío, en ti confío. No sea yo avergonzado, no se alegren de mí mis enemigos. De los pecados de mi juventud y de mi rebelión, no te acuerdes más. Oh Dios mío, en ti confío. No sea yo avergonzado, no se alegren de mí tus enemigos. ¿Quién es el hombre que teme a Jehová? Él enseñará el camino a seguir. Oh Dios mío, en ti confío. No sea yo avergonzado, no se alegren de mí mis enemigos. Mira mi aflicción y mi trabajo y perdona todos mis pecados. Oh Dios mío, en ti confío. No sea yo avergonzado, no se alegren de mí mis enemigos. Guarda mi alma y líbrame. No sea yo avergonzado, porque en ti confié. Oh Dios mío, en ti confío. No sea yo avergonzado, no se alegren de mí mis enemigos. No sea yo avergonzado, no se alegren de mí mis enemigos. No sea yo avergonzado, no se alegren de mí mis enemigos. Aleluya, bendita palabra del Señor, amén, hermanos. Damos la gloria, la honra y la alabanza a Dios. Dice la palabra que alabemos a Dios con salmos, amén, con panderos, con danzas, que alabemos y glorifiquemos el nombre de nuestro Dios, hermanos, porque Él ha hecho maravillas, porque Él es fiel, porque Él es bueno. Yo no sé, hermano, usted ahí en su casa puede disfrutar de la presencia de Dios, usted ahí en su hogar puede estar en la presencia de Dios, llenarse de la presencia de Dios. Nos cerraron los templos otra vez, hermanos, pero
pero volvemos a abrir la iglesia en cada hogar, hermano. Y eso es una bendición, hermano, el saber que nuestro Dios no está encerrado en un templo porque no se puede mover de ahí, hermano, porque no está clavado a la pared, porque no está clavado a un pedestal, hermanos. Nuestro Dios se mueve, nuestro Dios está con nosotros. Él es omnipotente, Él es omnipresente, Él está con nosotros, amén. Y podemos alabarle y glorificarle porque Él es fiel, porque Él está ahí, hermano. Damos gloria a Dios, amén, en esta tarde. Vamos a donar una alabanza más, amén. Aleluya. Si usted sabe esta alabanza, cántela con nosotros, amén. Quiero rendir mi vida a ti y reflejar tu amor y compasión. Quiero vivir tu voluntad y compartir al mundo la verdad. Quiero cantar de tu amor, al mundo yo gritar. Jesús es el camino, la verdad, en Él hay esperanza, en Él hay paz. Yo quiero proclamar, Jesús es Señor. Jesús es el camino y la verdad, en Él hay esperanza, en Él hay paz. Yo quiero proclamar, Jesús es Señor. Quiero rendir mi vida a ti y reflejar tu amor y compasión. Quiero vivir tu voluntad y compartir al mundo la verdad. Quiero cantar de tu amor, al mundo yo gritar. Jesús es el camino, la verdad, en Él hay esperanza, en Él hay paz. Yo quiero proclamar, Jesús es Señor. Jesús es el camino y la verdad, en Él hay esperanza, en Él hay paz. Yo quiero proclamar, Jesús es Señor. Jesús es el camino y la verdad, en Él hay esperanza, en Él hay paz. Yo quiero proclamar, Jesús es Señor. Amén. El Señor es nuestro Señor, es nuestro Dios, es nuestro Rey, es nuestro todo, y le alabamos y le glorificamos, amén, le exaltamos. Hermanos, cierre sus ojos y alabe a Dios, como siempre les he dicho ahí en Urbia a nuestros hermanos, ¿verdad? No cante, adore a Dios. No es lo mismo cantar que adorar, hermano. Entre en la presencia de Dios, adore a Dios. Mire, yo sé que a lo mejor ahí en su hogar es un poco más complicado. Pasan los carros, pasan los vecinos, quizá pasa el gato por enfrente de usted. Pero olvídese del gato, olvídese del vecino, olvídese del carro que pasa. Usted entre en la presencia de Dios y adore a Dios. Amén. Dice esta alabanza: entre en la presencia del Señor con gratitud, entre en la presencia de Dios. Amén. No deje que las cosas alrededor lo distraigan, hermano. Vamos a adorar en nombre de nuestro Dios en esta tarde. Amén. Entra en la presencia del Señor con gratitud y adórale de corazón. Entra en la presencia del Señor con gratitud y alza tu voz con júbilo. Da gloria y
Aleluya, aleluya, aleluya. Santo, santo, santo. Jehová de las huestes, toda la tierra está llena de tu gloria, Señor. Aleluya, te alabamos, te exaltamos, Señor. Tuya es la gloria, tuyo es el reino, tuya es la alabanza, Señor. Bendito sea tu nombre, Jesús. Poderoso eres, Señor, bendito sea tu nombre. Alabamos tu nombre, Dios, te exaltamos, Cordero Santo, Santo, Santo es tu nombre. Hermano, alábele ahí donde usted esté. Ahí donde usted esté, ahí en su casa, ahí en su sala, en su recámara, en su cocina. Donde usted esté, si usted puede doblar sus rodillas, si usted puede cerrar sus ojos, si usted puede decir un aleluya, dígalo con todo su corazón. A lo mejor usted está en su trabajo, alabe a Dios ahí, diga un gloria a Dios delante del Señor, si es posible que usted lo haga. Todo lo que respira, alabe al Señor, alabe a Jehová. Aleluya, te adoramos, Dios. Bendito sea tu nombre, Jesús. Qué maravilloso es, hermanos, poder estar en la presencia de Dios, alabarle, glorificarle, exaltar su nombre, amén, y poder sentir esta presencia maravillosa de Dios en nuestras vidas, hermanos. Qué maravilloso es poder estar, hermanos, en su presencia. Hermanos, no lo merecemos, pero Dios está con nosotros, hermanos, y podemos alabarle y glorificar su nombre. Aleluya. Y cerca de ti yo quiero estar para escuchar tu voz y aprender de ti. Yo quiero ser un reflejo de tu amor. Quiero vivir solo en tu voluntad, Jesús. Eres mi buen pastor, tú conoces mi camino, Jesús. Puedo confiar en ti, oh mi Dios, me rindo. Y cerca de ti yo quiero estar
quiero ser un reflejo de tu amor. Yo quiero vivir solo en tu voluntad, Jesús. Sí, Señor, tú eres mi buen pastor, tú conoces mi camino. Confiar en ti, oh mi Dios, me rindo. Jesús, tú eres mi buen pastor, tú conoces mi camino. Jesús, puedo confiar en ti, oh mi Dios, me rindo. Oh mi Dios, me rindo. Oh mi Dios, me rindo. Padre, aquí está tu pueblo, Señor. Aquí estamos. Aleluya. Reunidos en tu presencia, Señor. Aleluya. Agradecidos por tu amor, por tu bondad, por tu fidelidad, Señor. Gracias por tu misericordia, porque has perdonado nuestros pecados, porque nos has lavado con tu sangre, Señor. Y en esta tarde te pido que tu Espíritu Santo descienda con poder sobre cada corazón, sobre cada persona que estará viendo este video, quizá más después, Señor, más adelante en YouTube, ahorita en Facebook y en esta aplicación, Señor. Derrama tu palabra, derrama tu gloria, Padre, que tu palabra corra como río impetuoso, Señor, y golpee contra la dureza de cada corazón y sea suave con cada corazón entregado a ti, Señor. En el nombre de Jesús, Padre, sea tu nombre glorificado en nuestro corazón, en nuestra condición, Señor. Según, Señor, nuestra condición, habla nuestra vida en el nombre de Jesús. A tu nombre toda gloria, honor y alabanza. Bendito sea tu nombre, Jesús. Amén y amén, Señor. Gloria a Dios. Quiero invitarles, hermanos, que abran sus Biblias en la carta del apóstol Pablo a los Efesios. Carta del apóstol Pablo a los Efesios. Está después de los Gálatas, antes de los Filipenses. Capítulo 5. Efesios capítulo 5, versículos 1 al 16. Aleluya. Como yo no tengo sonido aquí en la computadora, pues levánteme la mano cuando ya los tenga, ¿va? Para saber que ya lo tiene ahí. Efesios capítulo 5, versículo 1 al 16. Gloria a Dios. Bendito sea Dios, gloria a Dios. Vamos entonces a empezar, hermanos. Dice la palabra del Señor de la siguiente manera: sed pues imitadores de Dios como hijos amados, y andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Pero fornicación y toda inmundicia o avaricia ni aun se nombre entre vosotros como conviene a santos, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truhanerías que no convienen, sino antes bien acciones de gracias. Porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. No seáis pues partícipes con ellos, porque en otro tiempo erais tinieblas. O sea, no os hagáis, ¿verdad? En otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz, porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad, comprobando lo que es agradable al Señor, y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien
reprendedlas, porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo. Por lo cual dice: despiértate tú que duermes, y levántate de los muertos, y te alumbrará Cristo. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Gloria a Dios. Hemos orado, hermanos, y creemos que el Señor traerá una palabra a nuestras vidas, a nuestros corazones. Amén. Así que quiero comenzar, hermanos, recordando que hace algún tiempo, predicando un mensaje de la palabra de Dios, llegamos a la conclusión de que el camino del creyente no termina cuando el creyente rinde su vida a Jesucristo. Es de hecho en ese momento cuando el camino del creyente, el camino de la fe comienza. Nuestro camino en esta tierra, fíjese bien lo que le voy a decir para todos aquellos que tienen una idea diferente. Y usted es libre de pensar lo que usted quiera, ¿verdad? Pero quiero decir esto claramente. Nuestro camino en esta tierra comienza en el momento de la concepción. Comienza en el momento de la concepción. Leí por ahí un comentario de una mujer que fue a hacerse unos exámenes al médico y ya tenía 2 semanas de embarazo. 2 semanas de embarazo. Que usted diga, bueno, 2 semanas pues no es mucho. Pero le hicieron una sonografía, hermanos, y testifica la persona que se hizo este estudio, no sé si sería cristiana o no, pero esta persona dice: yo escuchaba el latido del corazón de mi criatura, de ese pequeño que estaba ahí. Era todavía quizá del tamaño de un grano de arroz, pero ya se escuchaba el latir del corazón. Yo no entiendo cómo hay personas que pueden pensar que ese ser que está en ese vientre no es una persona, cuando ya hay un corazón latiendo en ese pequeño ser tamaño grano de arroz. El asunto, hermanos, es que ahí comienza nuestro caminar en este mundo, comienza en ese momento, en el momento de nuestra concepción. Venimos al mundo y empezamos a caminar ya en esta tierra, ya en este mundo, fuera de la protección de nuestra madre, pero ya estamos caminando, empezamos a avanzar en nuestra vida. Y usted dirá: oiga, no sea piñero, los niños no nacen caminando, ¿verdad? Llevan un proceso en el que caminan. Bueno, me refiero a nuestro peregrinaje en esta tierra, ¿sí? Y es entonces que llega la persona a los pies de Cristo. Bienaventurada la persona que llega a los pies de Cristo, rinde su vida al Señor, pero su vida no termina ahí, su camino no termina ahí. La persona que viene a Cristo debe entender que es justamente ahí donde comienza el camino del cristiano a la vida eterna. Es ahí donde comienza el camino del cristiano en el cristianismo. En aquella ocasión entendimos que Jesús afirmó categóricamente en Juan capítulo 10 que Él es la puerta de las ovejas. Y más adelante, en el capítulo 17 del mismo Juan, el Señor Jesucristo, afirma que Él y solo Él es el camino, la verdad y la vida. Pero si usted se fija, en el capítulo 10 de Juan, Jesús habla de que Él es la puerta. Y en el capítulo 17, es decir, 7 capítulos después, muchos días después, Jesús dice: yo soy el camino. Es decir, que para que nosotros podamos llegar a la eternidad, lo primero que necesitamos es cruzar la puerta. Pero una vez que cruzamos la puerta, necesitamos caminar. Primero aparece la figura de la puerta y luego la figura del camino. Es decir, para que una persona llegue a la eternidad, no basta con pararse frente al camino. Se dice que una vez había un hombre que estaba completamente ebrio, y no precisamente del espíritu. Estaba borracho en una esquina, abrazado de un poste, ¿sí? Un poste de la luz. El caso es que de pronto pasa uno de sus vecinos y lo reconoce. Y le dice: oiga, vecino, ¿qué está haciendo en ese poste? Véngase, vámonos. Dice el vecino, el borracho: no, estoy esperando que pase mi casa para meterme. Todo le daba vueltas al hombre. Estaba tan borracho que todo le caminaba alrededor de él. Mire,
la realidad es que si no caminamos, no podremos llegar a la eternidad. Y tal vez usted estará pensando en el caso de aquel hombre que estaba en una cruz. Y no me refiero a Jesús, me refiero a otro de los que estaban ahí. Había 3. Pero había uno que reconoció que Jesús era el Hijo de David, que reconoció que Jesús era el Salvador, y le dice: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y Jesús le dice: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Hoy. Ese hombre acepta a Jesús y no tuvo la necesidad de caminar. Y usted me dirá: oiga, ¿y qué pasó con ese? ¿Se fue al infierno porque no caminó? No. Ese hombre en ese momento aceptó a Jesús y en ese momento se va. Ella no tuvo la necesidad de caminar. Pero usted y yo, que estamos aquí en esta tierra y que hemos aceptado a Jesús como nuestro Señor y Salvador, que hemos rendido nuestras vidas delante de Él, necesitamos entender que es nuestro deber, nuestra necesidad, caminar bajo la gracia del Señor. Mis amados, estamos en tiempos bien difíciles y necesitamos entender que tenemos que avanzar, que tenemos que caminar, que tenemos que continuar. No importa si se cierran los templos, no importa si se abren los templos, no importa, hermanos, lo que importa es que usted y yo continuemos unidos buscando la gracia y la misericordia del Espíritu Santo sobre nuestras vidas. Dios le dijo a Moisés, estando frente al mar, ya lo hemos platicado, estando frente al mar y detrás de ellos el ejército de los egipcios, y Dios le dice al pueblo de Israel a través de Moisés: dile al pueblo de Israel, o dile a los hijos de Israel que marchen. El que quiera marchar, va a marchar, va a avanzar, va a caminar, va a seguir adelante. El que no quiera marchar, ya marchó, porque atrás vienen los enemigos. Eso es algo que tenemos que entender. Mis amados, estamos viviendo tiempos de angustia para la iglesia. Estamos viviendo tiempos de angustia. No me cabe duda que hemos entrado a los principios o a los tiempos que Jesús llamó principios de dolores, hermanos. Esta pandemia, los malos gobiernos, la ciencia y la maldad que aumentan a pasos agigantados día tras día, pero sobre todo, hermanos, la frialdad espiritual de muchos que se dicen creyentes, nos dicen a voz en cuello que el fin de nuestro camino está cercano. La meta a la que fuimos llamados está más cerca de nosotros que, como dijo Pablo, cuando creímos. Y es ahora cuando más atención debemos poner a nuestro diario caminar delante de Dios, hermanos. La palabra del Señor nos dice allí en Efesios, que leímos capítulo 5, versículo 15, de la siguiente manera. Yo le iba a decir a mi manera, pero vamos a leerlo como dice la Biblia. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios. Se lo traduzco a mi manera: vigila tus pasos. Vigila tus pasos. Ese es el tema de este mensaje, hermano. Vigila tus pasos. En medio de tanto desdén, fíjese bien lo que estoy diciendo, en medio de tanto desdén hacia las cosas espirituales y sobre todo hacia las cosas de Dios, y estando cercados de diferentes voces que llaman atrayentes al corazón del cristiano, es necesario que con más diligencia usted y yo vigilemos nuestros pasos a fin de alcanzar la meta que tenemos por delante. Hay muchas razones que yo encontré en este pasaje y en otros por las cuales es necesario, hermanos, que permanezcamos vigilantes a nuestro diario caminar. Pero quiero que veamos al menos 3, si el tiempo así lo permite. Si no, pues vamos a ver una y a lo mejor después vemos la otra, y etcétera, etcétera. Pero es necesario, hermanos, que veamos las razones por las que se hace tan necesario permanecer vigilantes a nuestro diario caminar hacia la eternidad. Y la primera razón que yo encuentro, hermanos, la encuentro en el versículo 8 de Efesios capítulo 5. Porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor, andad como hijos de luz. En primer lugar, hermanos, es necesario que nosotros pongamos cuidado en nuestro camino, porque tenemos la responsabilidad de dar testimonio delante de todos aquellos que están en tinieblas. Usted y yo ahí estuvimos. Un día usted y yo estuvimos en tinieblas. Un día usted y yo no conocíamos de Dios. Un día usted y yo vivíamos nuestra vida como lo mejor nos parecía, y no nos dábamos cuenta que lo que estábamos haciendo era arrastrar nuestra propia vida a una condenación perpetua, a una condenación eterna. La palabra de Dios nos dice claramente que tú y yo fuimos traídos de las tinieblas
a la luz admirable de Jesús, por la obra redentora de Jesús, para que tú y yo anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Cuando una persona compra un automóvil, y no me refiero a aquellos que tienen una colección de carros, ¿verdad?, que nunca usan, no. Me refiero a la gente como tú y como yo, a la gente común como nosotros, que no vemos el auto como un lujo, sino como una necesidad. Los que hemos tenido la fortuna de poder comprar un carro, ¿ah?, no lo metemos a una vitrina para que la gente que pasa frente a nosotros nos diga, ¡ah, qué bonito John que te compraste! No, compramos nuestros carros, tal vez viejitos, tal vez más nuevos, los que tienen un poquito más de acceso, ¿ah?, pero los compramos porque tenemos la necesidad o porque tenemos el deseo de usarlos. Yo no sé, yo ya tengo, gracias a Dios, por mi trabajo, por lo que usted quiera, tengo tiempo que no me subo a un camión urbano. Pero no es cierto que los que hemos probado el tener nuestro propio carro, el tener nuestro propio vehículo, no es cierto que lo disfrutamos, y más cuando vemos que los camiones se van saliendo por las ventanas, que van llenos de gente. Y más ahora con lo del coronavirus, que nada más cierta cantidad de pasajeros y el resto ahí se quedan esperando a que pase el otro y a ver a qué horas pasa. Hermano, nadie compra un carro para no usarlo. Hermanas, nadie compra una cocina para no cocinar en ella. Nadie compra una estufa para no usarla. Nadie compra una soldadora para pagarle a un herrero. Nadie compra una cuchara, hermanos amados, para andar pidiéndolas a los vecinos. Compramos lo que tenemos que comprar para usarlo. Dios, amado hermano, nos compró a nosotros a precio de sangre. Nos dio, amado hermano, vida cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Hermano, yo tengo una guitarra muy viejita, bueno, no tanto, es de mi edad, así que no está tan anciana. Pero tengo esa guitarra, hermanos, y hace tiempo la llevé a que la calibraran porque estaba, pues estaba mintiendo en algunas notas. Y cuando me la entregó la persona que me lo arregló, me dice, mira, la mejor manera de cuidarla es usándola. Necesitas usarla, tienes que cuidarla, ¿verdad? Cuida tu guitarra, pero tienes que cuidarla usándola con cuidado, ¿verdad? Y no teniéndola en el estuche todo el tiempo. Hace algunos años me tocó escuchar acerca de una discusión que tuvo un padre con su hijo adolescente, hermanos. El padre le decía al hijo que buscara a Dios, que se acercara a la iglesia y que le rindiera su vida a Cristo. Y el muchacho, envalentonado contra su padre, le dijo, ¿para ser como tú? El punto es, mis hermanos, que Dios nos ha traído de las tinieblas para usar nuestras vidas. Para usar nuestras vidas como testimonio a las personas que nos rodean. Dios tiene el poder para transformar las cosas. Dios tiene el poder, hermanos, para sacarnos de cualquier situación difícil. Yo quiero aprovechar este tiempo para darle gracias a Dios, hermanos, porque mi esposa está mejor. Gracias por sus oraciones, hermanos. Dios ha estado obrando en ella. Y Dios ha estado obrando en Miguel, mi hijo, y ha estado obrando en mi trabajo. Me ha guardado de accidentes, me ha protegido. Repito, gracias por sus oraciones, hermanos, a favor de nosotros. Pero Dios es un Dios que tiene poder para transformar las cosas, para cambiarlo todo a favor nuestro. Dice la palabra del Señor que que todas las cosas, dice, ayudan a bien a los que aman a Dios. Esto es, a los que conforme a su propósito hemos sido llamados y hemos aceptado el llamado. Dios puede transformarlo todo. Y allá afuera, hermanos, afuera de su casa, ahí con sus vecinos, ahí con los vecinos del templo, ahí donde usted se desenvuelve, hay gente que necesita ser transformada por el poder de Dios, pero necesitan ver una transformación real en nosotros para que ellos puedan desear conocer al Dios al que usted y yo conocemos, al Dios al que usted y yo hemos rendido nuestras vidas, al Dios al que usted y yo hemos venido a decirle, Señor, aquí está mi vida, aquí está mi corazón, aquí está mi vida hecha pedazos. Yo no sé cómo llegó usted delante de Dios. Yo no sé cómo venía su vida delante de Dios. ¿Cómo estaba usted cuando llegó delante de la presencia de Dios aquella primera vez? Cuando alguien le habló de su palabra, cuando alguien le habló de su amor, de su gracia, de su fidelidad para nuestras vidas. Cuando alguien se acercó con nosotros y nos dijo, Dios tiene un propósito contigo esta noche. Y usted se atrevió y fue a ese lugar donde le predicaron la palabra. Y usted se atrevió y fue y rindió su corazón delante de Dios. ¿Cómo venía su vida? ¿Cómo venía su corazón en ese momento? La gente necesita saber que nosotros pasamos por ahí. La gente necesita saber
que Dios abrió el mar para que usted y yo pasáramos, que Dios abrió el Jordán para que usted y yo cruzáramos, que Dios derribó las murallas de Jericó para que usted y yo entráramos a poseer la tierra. La gente necesita saber. Necesitamos dar testimonio. El punto es, mis hermanos, que Dios nos ha traído para usar nuestras vidas como testimonio a las personas que nos rodean, como testimonio de un cambio real que Él y solo Él puede llevar a cabo en la vida de todo aquel que se decida a rendirle su vida a Él, que decida darle una oportunidad a Él para transformar su vida, su corazón. ¿Se acuerda de aquel hombre leproso que nos narra la palabra en Marcos capítulo 1, versículo 40? La Biblia dice que vino a él un leproso, rogándole, dice, e hincada la rodilla, le dijo: si quieres, puedes limpiarme. Y Jesús, dice la palabra, teniendo misericordia de él, le dijo: quiero, sé limpio. Y dice la palabra que Jesús tocó a aquel hombre, y al instante la lepra de aquel hombre desapareció. Aquel hombre fue limpio. Pero lo que muchos ven como una rogativa de aquel hombre, porque aquel hombre le dice: si quieres, puedes limpiarme. Ese hombre, hermano, para mí ese "si quieres" no es una petición, hermano. No suena como una petición. Escúcheme. Este hombre le dijo: si quieres, yo estoy dispuesto. Si quieres, yo quiero. Si quieres, yo estoy listo. Si tú quieres, yo soy materia dispuesta. ¿Me estoy explicando? ¿Me estoy haciendo entender? Hermanos, aquel hombre, aquel leproso llega con Jesús y le dice: Señor, si tú quieres, yo estoy listo. Si tú quieres, Señor, yo quiero también. Si tú quieres, Dios, aquí estoy. Usa mi vida como tú quieras. Y Jesús, teniendo misericordia de él, fíjese bien, teniendo misericordia de él, lo tocó. ¿Cuántas personas estarían dispuestas a tocar a un leproso, hermanos? En aquellos tiempos la lepra era una enfermedad mortal. ¿Cuántos estarían dispuestos a tocarlo? Muchos son los que pasan a la eternidad lejos del Salvador porque no hay nadie que les hable la palabra, no hay nadie que les hable lo que Dios puede hacer en sus vidas. Y muchos cristianos tienen la oportunidad de hablarles, de decirles que Cristo murió para darles salvación, pero a veces su propio testimonio se los impide. No sé si me estoy haciendo entender, hermanos. Para que podamos dar un testimonio eficaz acerca de la salvación de nuestro Salvador, es necesario que vivamos apegados, tanto como podamos, a la voluntad de Dios para nuestras vidas. Fíjese lo que dice Efesios capítulo 5, versículos 10 al 12. Comprobando lo que es agradable al Señor, y no participéis de las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprenderlas, porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo. Ya me fui hasta el 13, pero la idea era nada más hasta el 12. Dice: comprobando lo que es agradable al Señor. ¿Cómo podemos dar un testimonio eficaz acerca de la salvación que es a través de Jesús? Necesitamos comprobar lo que le agrada a Dios. No dejarnos llevar por lo que a nosotros nos gusta, por lo que nosotros quisiéramos participar. Qué terrible es, hermanos, cuando de repente se levanta gente diciendo: la iglesia puede y debe participar de tal o cual cosa. Lo voy a ver un poco más adelante si el Señor lo permite. Pero qué terrible es, hermanos, que se ha llevado a la iglesia a la idolatría, que se ha llevado a la iglesia, hermanos, a hacer cosas que no convienen. Hermanos, aquí es donde se hace necesaria, ¿qué digo necesaria? Indispensable la presencia del Espíritu Santo en la vida de cada creyente. Con gran terror vemos cómo se levantan falsos predicadores, pero vemos cómo se levantan y engañan a la iglesia a participar de cultos idolátricos al dinero, por ejemplo.
Y llevan a la iglesia a vivir un evangelio de conveniencia carnal, hermanos. Les he comentado, ¿verdad? Incluso usted puede buscar videos de esta persona en YouTube, que si quiere hacerlo, hágalo, ¿verdad? Pero va a encontrar predicaciones donde se le da culto al dinero. Y dicen, dinero, ven a mí, y empiezan a hacer un culto ahí al dinero. Y luego todavía sale con que le doy mi unción a tu dinero. ¿Que la unción no es de Dios? ¿Que la unción no es de Dios? Y dicen, y le doy mi unción a tu dinero, y decreto prosperidad sobre tu vida, y declaro prosperidad sobre tu vida. ¿Quién eres tú para decretar? ¿Quién eres tú para declarar algo que solamente le compete a Dios? Pero la iglesia, la gente que está en ese lugar, enceguecida por su propia ambición, enceguecida por ese culto al dinero, culto a la prosperidad, culto a la belleza, culto a la apariencia, enceguecidos por ello, se dejan llevar, hermanos, y les dan a quienes les siguen la libertad de vivir en libertinaje. Fíjese qué tremendo está esto, hermano. La libertad de vivir en libertinaje, cuando la palabra de Dios nos llama la atención a que vivamos quieta y reposadamente en santidad y búsqueda de la verdad. La palabra de Dios es clara, hermanos, y nos advierte amorosa: seguid la paz y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Mire, lo quiere más claro, esto está en Hebreos 12:14, por si lo quiere usted leer, buscarlo y leerlo. Hebreos 12:14, buscadla, seguid la paz y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Lo quiere más claro, la Nueva Traducción Viviente dice: esfuércense por vivir en paz con todos. O sea, no estén sacándole la garra al pastor, no estén sacándose la garra entre ustedes, no estén peleándose entre marido y mujer o padres e hijos. Esfuércense por vivir en paz, no estén echándole la basura al vecino, etcétera. Esfuércense por vivir en paz con todos y procuren llevar una vida santa, porque los que no son santos no verán al Señor. Más claro, ni el agua, hermanos. Y también la palabra del Señor dice en Proverbios 14:12: hay caminos que el hombre considera rectos, pero que al final conducen a la muerte. Esto lo dice la Reina Valera contemporánea. Ahora, como decía hace un momento, muchas son las almas que son arrastradas a la condenación eterna porque no han recibido el mensaje de salvación en sus corazones. Algunos porque nunca lo han escuchado, otros, tristemente, porque a pesar de que lo han escuchado, no han recibido un testimonio que respalde las palabras que predicamos. Vivir en santidad es necesario, no solo porque queremos entrar en las moradas eternas, sino porque hay otros que vienen detrás de nosotros, que también necesitan entrar. Y nosotros tenemos el mandamiento de nuestro Señor: ir por el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. No predicamos por ser molestos a las personas que no quieren escucharnos. No predicamos, hermanos, por ponerles una piedra en el zapato a los que van caminando junto a nosotros. Predicamos porque amamos a nuestro Salvador y Señor Jesucristo. Amamos a estas personas y no queremos que se pierdan. Por eso predicamos. ¿Usted cree que a nosotros nos agrada caerle mal a la gente por ser cristianos? No. Pero predicamos porque la gente necesita entender que hay una verdadera respuesta a su necesidad, y que esa respuesta se llama Cristo Jesús. Necesitamos vigilar nuestros pasos, hermanos, porque tenemos la gran responsabilidad, tenemos la enorme responsabilidad de dar testimonio para gloria del nombre de nuestro Dios. En segundo lugar, hermanos, es necesario que con más diligencia vigilemos nuestros pasos a la eternidad, porque muchos engañadores han salido por el mundo a fin de arrastrar al error a los que caminamos a la vida eterna. Versículo 6, capítulo 5: nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. Nadie os engañe con palabras vanas. Esto no debería de asombrarnos, hermanos. Jesús mismo nos advierte con mucho tiempo de anticipación que se levantarían falsos maestros entre nosotros. Mateo 24, 5 y 11. Si usted gusta, vamos a Mateo 24, que lo hemos estado viendo en la escuela dominical, y con el favor de Dios vamos a seguirlo viendo. Vamos a ver cómo nos organizamos para tener los dos estudios, el del templo y el de la célula en Urbi, hermanos, para que no se pierda la continuidad y podamos seguir avanzando en los dos temas que tenemos. Uno es profecía
escatología, y el otro es simbología del tabernáculo para nuestros días. Mateo 24, versículo 5, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Fíjese bien, vendrán muchos en mi nombre. Estos salen de la misma iglesia, estos salen de entre nosotros, hermanos. Versículo 11, y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Estos no son de la iglesia, pero se levantan con una palabra engañosa que engaña a aquel que se deja engañar, hermanos. Si le fuere posible, dice la palabra, aún a los escogidos. Es impresionante, hermanos. Es impresionante la cantidad de doctrinas y sandeces que se dicen en algunas iglesias en el nombre de Jesucristo. Impresionante, hermanos. Yo les decía allá en Urbi en alguna ocasión, les decía, hermanos, a veces me siento superado. A veces me siento sobrepasado, hermanos. Porque atacamos una falsa doctrina y ya se levantaron 10 más. Y estamos medio convenciendo a la gente con la palabra y por la palabra de Dios. Y ya hay otras 10 que hay que atacar y que hay que confrontar y que hay que declarar la verdad a través de la palabra de Dios. Y a veces nos sentimos superados por tanta mentira, por tanta falacia, por tanto cuento chino que de repente se cuenta en las iglesias. Esto es algo bien tremendo, hermanos. Gran cantidad de doctrinas que se predican en algunas iglesias. Y no se diga en internet, hermanos, que se ha puesto tan de moda, especialmente ahora con el encierro por la pandemia. Pero como siempre lo he dicho, hermanos, la culpa no es del indio, sino del que le dice apóstol. Y quiero ser muy claro en esto, porque así como se han levantado estos perversos enseñando a la iglesia que no tiene nada de malo que la iglesia participe, es más, se han atrevido a decir que la iglesia debe participar en el Halloween, la fiesta satánica del Halloween. Se han atrevido a adorar al dinero en los templos dedicados a adorar al Dios verdadero, haciendo lo mismo que hicieron los antiguos reyes de Judá en su momento, introduciendo la idolatría a la misma casa de Dios. Que lo hagan los que no tienen un conocimiento de la Escritura es entendible. Pero aquellos que ostentan ser siervos de Dios, que van por el mundo diciendo ser enviados por Él y predicando un mensaje totalmente contrario a las Escrituras, arrastrando a la gente a la condenación eterna, hermanos, estos son falsos apóstoles. Como ese que se dice vicario de Cristo, cuando el único verdadero vicario de Cristo es el Espíritu Santo. Ningún hombre puede ostentar, hermanos, ese título usurpando al lugar del Espíritu Santo. Miren lo que dice la palabra de Dios en Juan capítulo 14. Juan capítulo 14, versículo 26. Dice la palabra del Señor de la siguiente manera: mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Fíjense qué tremendo está esto, hermanos. Hay otra versión bíblica que dice: el Espíritu Santo vendrá y los ayudará, porque el Padre lo enviará para tomar mi lugar. El Padre lo enviará para tomar mi lugar. El Espíritu Santo les enseñará todas las cosas y les recordará todo lo que les he enseñado. ¿Se fija? El Padre, dice, lo enviará para tomar mi lugar. Eso es vicario. Eso es ser vicario. El Padre envió al Espíritu Santo para que tomara el lugar de Cristo en la tierra. No un hombre. No un hombre, hermanos amados. Pero este hombre no solo se conforma con usurpar el lugar del Espíritu Santo. Además también usurpa el lugar del Padre Celestial, porque se hace llamar Santo Padre. Cuando Jesús usa esas palabras en Juan 17, Él usa las palabras Padre Santo. Y se estaba refiriendo al Padre Celestial, no a Pedro, como algunos enseñan por ahí. Él estaba dirigiendo una oración al Padre y le dice: Padre Santo, te pido por estos que están en el mundo, no los quites del mundo, sino guárdalos del mal. Se estaba dirigiendo al Padre, no se estaba dirigiendo a Pedro. Este hombre y otros que le han precedido se han atrevido a usurpar el lugar del Padre. Pero no solo eso, también han usurpado el lugar del Hijo de Dios, diciendo que son
el sumo pontífice, cada uno en su tiempo, por supuesto. ¿Qué es un pontífice? Un sacerdote. Y la palabra del Señor nos dice en Hebreos 3:1, hermanos, de la siguiente manera. Hebreos capítulo 3, versículo 1. Dice la palabra del Señor: Por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús. O sea, este hombre es la Santísima Trinidad en persona. Es el vicario de Cristo. Es Cristo mismo, puesto que es el sumo pontífice, el sumo sacerdote. Pero además es el Santo Padre, imagínense. Y así hay muchos, hermanos, así hay muchos por todas partes que han salido por el mundo, que movidos por intereses mezquinos han desviado de la verdad al pueblo de Dios. Y no solamente al pueblo de Dios, a todos aquellos que se han dejado engañar y arrastrar por ellos. Los mismos apóstoles, hermanos, por inspiración del Espíritu Santo, nos advierten acerca de todos esos engañadores que se levantarían, sobre todo hacia los últimos días de la historia del hombre. Judas Judas solo tiene un capítulo, pero según la carta de Judas, si usted gusta ir conmigo, está antes del Apocalipsis. Fíjense cómo dice Judas, desde el versículo 3 en adelante: Amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros, exhortándoos a que contendáis ardientemente por la fe, que ha sido una vez dada a los santos. Fíjese bien, aquí no está hablando de la acción de creer, aquí está hablando del contenido de la fe. Una cosa es creer, yo creo. La otra cosa es, ¿qué es lo que creo? ¿Me explico? Una es la acción, la otra es el contenido. Aquí está hablando del contenido. Que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Fíjese bien por qué. Porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para condenación, para esta condenación. Hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios. O sea, usted vaya y participe del Halloween. Es más, está obligado a comprar dulces, vestirse como chamuco y darle dulces a los chamacos. Se han metido encubiertamente, hermanos. Hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Mas quiero recordaros que ya que una vez lo habéis sabido, que el Señor, habiendo salvado al pueblo, sacándolo de Egipto, después destruyó a los que no creyeron. ¿Se acuerdan? Quedaron postrados en el desierto tras 40 años, hermanos. Porque los sacó de Egipto, los sacó de las tinieblas a su luz admirable, pero no creyeron. Qué tremendo está esto, qué contradicción tan grande. Dice la palabra: y a los ángeles, versículo 6, que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad, en prisiones eternas, para el juicio del gran día, como Sodoma y Gomorra, y las ciudades vecinas. Adma y Seboim eran las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos, habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra la naturaleza, fueron puestas por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. No obstante, de la misma manera también estos soñadores mancillan la carne, rechazan la autoridad y blasfeman de las potestades superiores. Me llama la atención esta palabra soñadores, hermanos. Me llama la atención esta palabra soñadores. ¿Por qué? Vamos a Jeremías. Sé que nos queda un poco tiempo, hermanos, así que vamos a Jeremías, capítulo 23. Jeremías capítulo 23. Qué bueno que ahora sí los puedo ver para ver que si tengan sus Biblias abiertas.
Jeremías capítulo 23, dice la palabra del Señor. Versículo 23. ¿Soy yo Dios de cerca solamente? Dice Jehová, ¿y no Dios desde muy lejos? Es una pregunta importante, hermano. Dios, ¿es Dios solamente de lejos? Dios, ¿es Dios solamente de cercas? No, Dios es Dios. Es una pregunta importante. Dice la palabra, ¿soy Dios de cerca solamente? Dice Jehová, y no soy Dios desde muy lejos. O sea, aunque tú no me sientas, aunque tú no me veas, aunque tú no pienses que estoy ahí, ahí estoy. Aunque tú pienses que estoy muy lejos, aunque tú pienses que estoy en el cielo y tú en la tierra y hay una gran distancia y no me voy a dar cuenta, yo sigo siendo Dios, de cerca y de lejos. Amén. De lejos y de cerca. Amén. Y dice, ¿se ocultará alguno, dice Jehová, en escondrijos que yo no lo vea? ¿No lleno yo, dice Jehová, el cielo y la tierra? Yo he oído, dice, lo que aquellos profetas dijeron, profetizando mentira en mi nombre, diciendo, soñé, soñé. ¿Qué decía Judas? Qué tremendo, ¿ah? Soñé, soñé. ¿Hasta cuándo estará esto en el corazón de los profetas que profetizan mentira, que profetizan el engaño de su corazón? Ahorita, hermanos, los famosos apóstoles y profetas que andan pululando por todos lados, ya no predican la Biblia, predican los libros que Dios les reveló. Predican las nuevas revelaciones que Dios les ha dado. Soñé, soñé. Y dice la palabra del Señor, versículo 27, no piensan cómo hacen que mi pueblo se olvide de mi nombre, con sus sueños que cada uno cuenta a su compañero, al modo que sus padres se olvidaron de mi nombre por Baal. Soñé, soñé. Y apartan al pueblo por sus visiones, apartan al pueblo por sus nuevas revelaciones, apartan al sueño al pueblo por lo que ellos traen en su corazón y lo apartan de la palabra de Dios. Sí. ¿No piensan cómo hacen que mi pueblo se olvide de mi nombre con sus sueños? Versículo 28, el profeta que tuviere un sueño, cuente su sueño, y aquel a quien fuere mi palabra, cuente mi palabra verdadera. ¿Hace diferencia entre el sueño y la palabra, se fija? Qué interesante es esto, hermano. ¿Qué tiene que ver la paja con el trigo? Dice Jehová. ¿No es mi palabra como fuego, dice Jehová, y como martillo que quebranta la piedra? Mire, Dios no nos va a andar hablando con lisonjas, hermanos. Dios nos va a hablar la cosa como es. Y nos va a decir las cosas como son, porque quiere que nosotros estemos con Él por toda la eternidad. Así es. Amén. Él no quiere, hermano, que nosotros nos perdamos. Él no vino a ofrecernos un evangelio barato. Jesús dijo, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Gloria a Dios. Él no vino a decirnos, no, cuando te conviertas a mí, se te van a acabar los problemas, te vas a volver rico, te vas a sacar la lotería, te vas a ganar el avión presidencial. Él no vino a decirnos eso. Él vino, hermanos, a transformar nuestras vidas, a cambiar nuestros corazones, a darnos un propósito para la eternidad. Esto es bien importante, hermano, que nosotros lo entendamos. ¿No es mi palabra como fuego que dice Jehová y como martillo que quebranta la piedra? Por tanto, he aquí que yo estoy contra los profetas, dice Jehová, que hurtan mis palabras. ¿Sabe usted lo que es un hurto? Que hurtan mis palabras. Hurtan mis palabras cada uno de su más cercano. Dice Jehová, he aquí que yo estoy contra los profetas que endulzan sus lenguas. Y dicen, Él ha dicho. Yo estoy contra los profetas que endulzan su lengua, que endulzan sus labios, que hablan una palabra lisonjera, que hablan una palabra de, ay, Dios te va a bendecir, la gloria de Jehová sobre tu vida, cuando no es lo que Dios está hablando. Mire, hermano, a veces hasta el más sabio puede caer en el error. Cuando estaba el pueblo de Israel en el desierto, hermanos, y estaban frente al mar y detrás de ellos los egipcios, ¿se acuerdan? Que vinieron y clamaron a Moisés y le dijeron, mira, ahí vienen los egipcios. ¿Qué dijo Moisés?
Ustedes no tengan miedo. A estos egipcios nunca más para siempre los van a ver. Jehová peleará por vosotros. Él los va a hacer libre. Y empieza a darles un mensajote, ¿verdad?, de prosperidad tremendo. Pero ¿qué le dijo Dios a Moisés? ¿Por qué clamas a mí? Dile al pueblo que marche y punto. El mensaje fue muy diferente. O dígame que no es cierto. El mensaje fue muy distinto. Moisés, amado hermano, movido quizá por su fe, por su confianza, no sé. Pero él empieza a decirle al pueblo: Jehová peleará por vosotros. Y a estos egipcios que hoy veis, mañana nunca más los van a ver. Dios los va a destruir, Dios va a hacer la obra, Dios se va a glorificar. Creemos en un Dios que se glorifica. Yo creo en un Dios que hace milagros. Yo predico a un Cristo de milagros, pero no predico a un Cristo milagrero. Qué importante es que usted y yo entendamos. Dios tiene un mensaje para nosotros y a veces el mensaje es duro, pero es pan. Sigue siendo pan. Sigue hablando a nuestras vidas, porque Él quiere, hermano, que usted y yo alcancemos la eternidad con Él. Dice la palabra del Señor: he aquí, dice Jehová, yo estoy contra los que profetizan sueños mentirosos y los cuentan y hacen errar a mi pueblo con sus mentiras y con sus lisonjas, y yo no los envié ni les mandé, y ningún provecho hicieron a este pueblo, dice Jehová. Qué tremendo, hermanos, ¿no le parece? Qué importante es que usted y yo vigilemos nuestros pasos, porque hay muchos que están bien dispuestos a hacernos caer con tal de que les llenemos el vientre, con tal de que les llenemos el bolsillo. Que quede bien claro, hermanos, no se trata de hacer quedar mal a tal o cual religión o a tal o a cual hombre. Se trata de que abramos nuestros ojos. Se trata de que entendamos que nuestra vida eterna, hermanos, está en riesgo tristemente en este último tiempo, cuando estamos tan cerca de la venida de Jesús, cuando estamos viendo más y más cerca su venida por nosotros. En el arrebatamiento de la iglesia es cuando más frialdad se ve en aquellos que por tanto tiempo le hemos esperado. Es ahora cuando más y más personas están cayendo en el engaño de los falsos maestros y profetas, que se han cegado a sí mismos, siguiendo sus propios razonamientos y haciendo a un lado la palabra de Dios, predicando como palabra de Dios los pensamientos de su propio corazón, como acabamos de leer en Jeremías. Pero nosotros debemos reaccionar. Usted y yo debemos de entender, hermanos amados, que hoy necesitamos vigilar nuestro caminar en la fe. Espero estar siendo claro en esto, hermanos. Finalmente, hermanos, versículo 2, ahí en Efesios capítulo 5. Efesios 5:2. Dice la palabra del Señor: y andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. En tercer lugar, hermanos, es necesario que con más diligencia vigilemos nuestros pasos a la eternidad, porque el precio que se pagó para que nosotros tuviéramos acceso a la vida eterna fue un precio demasiado alto como para no darle importancia. Versículo 2. Como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. El precio que se pagó por nosotros era un precio imposible de pagar para nosotros. Ezequiel capítulo 18, versículo 4, dice la palabra: todas las almas son mías. Así el alma del Padre como el alma del Hijo, mías son. Y el alma que pecare, esa morirá. La palabra de Dios es muy clara, hermanos, y desde el principio de la creación Dios estableció sus leyes, y en ellas estableció el principio de la obediencia a su palabra. En el caso de Adán, se le dio un mandamiento. ¿Se acuerdan? ¿Cuál era el mandamiento que Dios le dio a Adán? No comes de este árbol. Del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás. De ese árbol no vas a comer. ¿Qué pasó con ese mandamiento? El traste. Desechar. El hombre comió del árbol. Tiempo después llega un diluvio sobre la tierra que destruye todo, a excepción, como ya sabemos, de Noé y su familia después de aquel cataclismo.
Ahora, después de aquel cataclismo del diluvio universal, Dios establece su pacto con Noé y según la tradición judía le entrega 7 mandamientos conocidos como la ley noágica. Estos mandamientos eran 7, ¿sí? Primer mandamiento, no adorar a ídolos, no adorar ídolos. Segundo, no blasfemar. Tercero, no cometer pecados de índole sexual. Cuarto, no robar. 5, no asesinar. 6, no comer la carne de un animal vivo. 7, establecer cortes de justicia para implementar el cumplimiento de esas leyes que Dios había establecido. Esos eran los 7 mandamientos de la ley noágica. Es curioso que la bandera gay solo tenga 6 colores del arcoíris, ¿verdad? ¿No les ha llamado la atención eso? ¿Por qué quitaron un color? Porque esos 7 mandamientos estaban representados en los 7 colores del arcoíris. Pero curiosamente la bandera gay quita uno de esos colores, que representa, obviamente, uno de esos mandamientos. ¿Cuál será? Se lo dejo a su criterio. Lo dejo a su criterio. Luego, a Moisés se le entregan 613 mandamientos. 613 mandamientos al pueblo judío, de los cuales 10 nos atañen a todos los seres humanos, a todos los hombres y mujeres, judíos o no. La pregunta es, ¿los hemos guardado? ¿Hemos guardado esos 10 mandamientos? No hace mucho tiempo murió uno de mis hermanos carnales y me tocó compartir un mensaje a mi familia. Déjenme ver cómo está aquí porque me está... No sé si todavía estamos ahí al aire con la aplicación de Meet, hermano. Si estamos al aire todavía en Meet, ya levántenme la mano, por favor. Ok, gloria a Dios, gracias, con eso tengo. Ok. Decía, cuando mi hermano falleció me tocó predicar en la casa de mi mamá y estaba mi familia reunida. Y durante la predicación, en medio del mensaje, pregunté si sabían los que estaban ahí reunidos, si sabían los 10 mandamientos. Algunos como que sí se acordaban, ¿verdad?, que eran 10, pero no se los sabían conforme a la Biblia. La cosa es que les pregunté cuál es el primer mandamiento y ellos me dijeron, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Y la verdad es que ese mandamiento, hermanos, Jesús lo mencionó como un resumen de los primeros 3 mandamientos del Antiguo Testamento, pero no es en sí el primer mandamiento. El primer mandamiento dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí. El segundo mandamiento dice, no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni debajo de las aguas de la tierra. No te inclinarás a ellos, no las vas a honrar, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte y celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos, sobre los terceros y los cuartos, dice, de los que me aborrecen. Y hago misericordia a millares de los que me aman y guardan mis mandamientos. El que sigue dice, acuérdate del día de reposo para santificarlo. Amén. Entonces, y el cuarto dice, no tomarás el nombre del Señor tu Dios en vano. Bueno, todos esos mandamientos se encierran en amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Pero no es en sí el primer mandamiento. No sé si me estoy haciendo entender, espero que sí. Ok. Cuando les dije a mi familia, ¿cuál es el primer mandamiento? Y me salieron con ese, pues ya les expliqué lo que les acabo de explicar a ustedes. Y algunos se quedaron como diciendo, caray, pero ¿cómo? Y cuando entramos al segundo mandamiento, hermanos, santo Dios. Bueno, ¿para qué les cuento? El asunto es, hermanos amados, que cuando tú vas manejando tu carro y te metes a una calle en sentido contrario, porque no hay una flecha, por lo que tú quieras, no hay una señal que diga, o está la señal, pero está un arbolote, como aquí en Chihuahua no se acostumbra, ¿verdad? Que hay árboles y hay matorrales y hay un montonal de basura que a veces no te dejan ver las señales de tránsito. Y te das la vuelta en sentido contrario y enfrente de ti está un tránsito y el tránsito te alcanza, una de dos. Si eres honesto te va a hacer tu boleta de infracción y si eres corrupto te va a pedir dinero. O tú se lo vas a ofrecer a él.
Pero en el caso de los que somos honestos y aceptamos la infracción, pues nos infraccionan aunque no sepamos que esa calle era de sentido contrario. Nos metimos porque no lo sabíamos, pero el tránsito va a decir, no, pues présteme su licencia y su seguro. A mí no me interesa si sabía o no sabía. ¿Me explico? Cuando vas conduciendo tu carro y te metes en sentido contrario, te van a infraccionar. Porque aunque no lo supieras, cometiste una infracción a la ley de tránsito. Y toda desobediencia a la ley de Dios es pecado, así lo entiendas o no. Y la paga de ese pecado es la muerte. Mira lo que dice Apocalipsis 20, versículos 14 al 15. Ese es el precio final por nuestras rebeliones. Apocalipsis capítulo 20, versículos 14 al 15. Dice la palabra del Señor: y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. La muerte y el Hades. El Hades aquí, entiéndase, infierno. La muerte y el infierno fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Ese es el precio final por nuestras rebeliones contra Dios. Ahora, ¿quién de nosotros estaba en la capacidad de decirle a Dios, ¿sabes qué, Dios? Pues te doy esto para que me des entrada en el cielo. Dios dice, mía es la plata y el oro, y toda bestia del campo. Y si yo tuviera hambre, no te lo diría a ti. ¿Qué le podemos dar a Dios si todo es de Él? Si nosotros mismos somos creación de Él. La palabra de Dios es muy clara, hermanos, cuando nos dice que Jesús vino por amor, porque Dios nos amó de tal manera. Juan capítulo 3, versículo 16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que le cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Mateo 20, 28, el Señor Jesucristo dijo que Él no había venido a ser servido, sino a servir y a dar su vida en rescate por muchos. Ahora, ¿cómo está la cosa? ¿Por qué si en Juan capítulo 3, versículo 16 dice que de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna? ¿Por qué en Mateo 20, 28 dice que Él dio su vida en rescate por muchos y no por todos? Porque en Juan dice que de tal manera amó Dios al mundo, en general. En general. Pero Mateo dice que solo para unos muchos. ¿Qué es lo que hace la diferencia entre unos y otros? La persona que toma la decisión. La salvación es por fe. Cristo vino a morir por todos. Pero el perdón y la salvación aplican solo y solo para aquel que cree en Él y a Él. Para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Para que todo aquel que cree, hermanos amados, persona que me estás escuchando, quizá a través de YouTube, quizá a través de Facebook, quizá te pasaron el link de esta predicación, pero no eres salvo todavía. Esta es la clave. La salvación es por fe. Cristo vino a morir por tus pecados y por mis pecados. Él vino para que tú tengas esperanza, para que tú tengas vida en su nombre. La salvación es por fe en Él, porque muchos somos los que no solo hemos creído en Él, sino que le hemos creído a Él. Por eso, esa salvación, esa muerte vicaria, es aprovechada por nosotros, porque le creímos a Él. Los que hemos creído en Jesús y su palabra, debemos entender también que todo aquel que tiene esta esperanza en Él, según dice 1 de Juan capítulo 3, versículo 3, debemos purificarnos a nosotros mismos, así como Él es puro. No podemos descuidar nuestro camino, porque el enemigo de nuestras almas, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. El precio que se pagó por nosotros no fue cualquier cosa, hermanos. Fue la vida misma del Hijo de Dios que fue derramada por nosotros. Ni tú ni yo lo merecíamos. Y ni tú ni yo podíamos pagar un precio tan alto. Ni podremos jamás hacerlo. Yo en serio no entiendo cómo hay personas que piensan que pueden comprar a Dios con las escrituras de un carro.
con el anillo costoso que tienen, con el collar de perlas o diamantes que les costó tan caro, y van y lo pactan delante de Dios como si con eso pudieran sobornar a Dios. Es así de claro y es así de simple. Dios no se vende. Dios no es un corrupto como los políticos a los que estamos acostumbrados a tratar en nuestros países. El precio que se pagó por nosotros es un precio impagable por nosotros. Ahora, es necesario que entendamos, porque por ahí también se han levantado muchos que dicen que Cristo canceló nuestra deuda. No, hermanos, no, persona que me estás escuchando, Cristo no canceló tu deuda, Cristo la pagó. Es muy, muy diferente. Jesús pagó nuestra deuda, no la canceló, la pagó a precio de su sangre, a precio de su propia vida. Es necesario que entendamos que nos han alcanzado los fines de los siglos y que debemos permanecer alertas, porque nuestro adversario, el diablo, hermanos, intentará desviarnos tanto del camino de la vida como de nuestro Dios. Hoy nosotros tenemos esta bendita palabra, hermanos. Tenemos este bendito libro. Y a través de él podemos conocer más y más a nuestro Dios. Pero también a través de nuestra comunión con él. A través de una búsqueda de él. Hoy yo quiero invitarte para que entendamos que necesitamos cuidar nuestro camino. No cometamos el error de descuidarlo. Los que hemos pasado por ahí tenemos una experiencia amarga en nuestra vida, porque hemos sido arrastrados por nuestra propia negligencia, por nuestro propio error. Pero no cometas tú el mismo error. Dios está esperando que su iglesia, que nosotros, los que le hemos creído, los que hemos abrazado su palabra, podamos estar alertas, hermanos. Por eso nos habla a veces tan duro, por eso nos habla a veces de una forma tan rasposa, si usted quiere. Pero lo hace por amor, porque Él no quiere que nos perdamos. Así que en esta tarde yo quiero invitarle, hermano, para que hagamos un examen en nuestra propia vida. Examinémonos a nosotros mismos y démonos cuenta, hermano, de cuán grande es nuestra necesidad de Dios. No le estoy diciendo que usted esté en pecado. No lo estoy acusando de rebeldía. Le estoy diciendo que necesitamos cuidar nuestro camino. Porque tarde o temprano, hermanos, y más temprano que tarde, el Señor vendrá. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. Y luego nosotros, los que hayamos quedado, los que estemos vivos para entonces, seremos arrebatados juntamente con ellos. Así que yo le pregunto ahora, ¿cuántos queremos estar allá? ¿Cuántos queremos llegar? ¿Qué le parece si cierra sus ojos en esta tarde y hacemos esta oración y le pedimos a Dios que se glorifique en nuestras vidas? Padre, en el nombre de Jesús, venimos delante de tu presencia, Señor. Y presento mi vida, primeramente mi vida delante de ti, Señor, mi propio camino, y también el de mis hermanos, y el de todos aquellos que más adelante quizá tendrán la oportunidad de ver esta transmisión o la repetición de ella, Señor, a través de Facebook o de YouTube, Señor. En el nombre de Jesús yo te ruego, Padre, que derrames tu gracia, que tu poder se manifieste en nuestras vidas y tu poder se perfeccione en nuestros corazones, Señor. Que podamos, Señor, verdaderamente estar alertas en nuestro camino. Que tu palabra sea nuestra lumbrera, que tu Espíritu Santo sea nuestro guía y que nosotros podamos estar aferrados a tu Espíritu y a tu palabra para no desviar nuestro camino, Señor. Porque verdaderamente deseamos con todo nuestro corazón llegar a las moradas eternas, Señor. En el nombre de Jesús te pido por cada uno de mis hermanos, por sus hogares, por sus familias,
por sus hijos, por sus esposos o esposas. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos para que podamos entender cuán importante es el tener cuidado de nuestro camino, Señor. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Amén. Amén. Gloria a Dios. Hermanos, antes de cerrar la transmisión, quiero pedirles, hermanos, que me tengan un poquito de paciencia. Saben de que me formatearon la computadora otra vez y pues me movieron por aquí los archivos que tenía de los estudios, pero yo espero con el favor de Dios avanzarles para ya al martes, miércoles ya tener los estudios listos para estar transmitiéndolos también a través de Facebook o de YouTube, o también, si se puede, a través de esta misma aplicación, pues de esta misma aplicación. Vamos a tratar, hermanos, de pagar los derechos de la aplicación. No es caro, pero sí quisiéramos comprar una tarjeta de OXXO para que ahí usted pueda hacer sus ofrendas en esa tarjeta. Esa tarjeta se le vamos a entregar a nuestra hermana Patti Holguín como tesorera de la iglesia, para que ella administre ese dinero, porque pues es parte de la función del tesorero, y para que ella se haga cargo, hermanos, de pagar esa aplicación, que sería solamente el tiempo en el que la iglesia permanezca cerrado, el templo permanezca cerrado. Amén. Para que en esa tarjeta usted pueda depositar sus ofrendas, y en caso de diezmo, hermano, usted puede hablarme por teléfono o mandarme un WhatsApp, y yo paso por él, yo paso a su casa o al lugar donde usted me indique, para estar orando por usted y por su diezmo. Amén. Creemos en la bendición de Dios en el diezmo, pero también creemos en la responsabilidad pastoral de estar orando por ese 90% que queda en sus bolsillos también. Así que si usted tiene diezmo, hermano, hábleme por teléfono, yo paso a recogerlo y oramos por usted y por su familia, por su diezmo, por su 90%. Amén. La tarjeta va a ser únicamente para ofrendas, hermanos. ¿Por qué la tarjeta? Por dos cosas. Primero, el templo está cerrado, pero seguimos pagando agua y luz. Entonces, pues eso necesitamos que siga habiendo ofrendas. De hecho, se han estado levantando poco de ofrenda y necesitamos pues suplir esos gastos. Número dos, la tarjeta, hermanos, queremos usarla pues precisamente para eso de las ofrendas, para que usted y yo y todos los que podamos ofrendar demos nuestras ofrendas a esa tarjeta para poder pagar la aplicación esta que estamos usando para seguir transmitiendo los estudios, sobre todo los estudios. Ya ven que usamos gráficas, a veces usamos diapositivas, y pues por este medio se las podemos seguir transmitiendo. Entonces esto hace un poco más interesante el estudio y pues más eficaz. Ahora, ¿por qué no lo paga el pastor de los diezmos? ¿Por qué el pastor tan piedra? Bueno, yo creo, hermano, que cuando las cosas no nos cuestan, no las valoramos. Y esa es la verdad. Cuando las cosas no nos cuestan, no le damos el valor que tienen. Entonces yo quisiera, hermanos, que usted y yo valoráramos esta aplicación, que es el trabajo que se está haciendo, el esfuerzo que se está haciendo. Vamos a tener la transmisión del estudio de Mateo. Vamos a tener la transmisión del estudio del tabernáculo que se está dando en Urbi. Vamos a tener la reunión de oración a través de este medio mientras el templo permanezca cerrado. Y vamos a tener el culto dominical, así como ahorita. Entonces, para mí, créame que sí representa un esfuerzo. Ustedes saben que además trabajo secularmente. Y la idea, hermanos, es que valoremos el trabajo que se está haciendo y que podamos ser partícipes del esfuerzo, y para que otros también reciban palabra a través de estos medios. Así que, hermanos, estamos a la orden. Cualquier duda, cualquier comentario, yo creo que con el favor de Dios mañana, hermana Patti, le hago llegar la tarjeta de OXXO para que la tenga, y poder empezar